Está con nosotros Johnny Lescano, líder de Acción Popular, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Johnny, muy buenos días. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que ha pasado el día de ayer, donde retiraron de un plumazo al ministro del Interior, al parecer por conformar un equipo de élite para la búsqueda de los sobrinos o del sobrino de Pacheco y de Silva del entorno presidencial? ¿Cómo toma la decisión usted de lo que ha hecho el presidente de la República? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está Fernando? Un abrazo para todos en Tacna. En realidad son hechos que obviamente se tienen que investigar, ¿no? Porque es impropio, no es normal que un ministro del Interior permanezca solamente 2 semanas y de pronto sea retirado del cargo sin ninguna explicación, o por lo menos de las formas que establece y que requiere la política nacional, ¿no? Y sobre todo las prácticas pues democráticas en un Estado de Derecho y en un gobierno. Creo que eso se debe hacer, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el señor exministro debería presentar pruebas respecto a su denuncia, porque dicen que ahí hay un caballo de Troya, que se ha enterado de cosas, ha calificado al primer ministro con frases muy duras, pero debería presentar algunas pruebas, ¿no? También me preocupó esta frase que utilizó el señor González, sentido que dijo que yo entraba al gobierno como caballo de Troya, o sea, como un elemento de espionaje al gobierno, o para sembrar algo, o para qué. Eso me ha, digamos, ocasionado también cierta preocupación, porque nadie entra a un gobierno como caballo de Troya, entra para servir, sabiendo que es un gobierno con que tiene que colaborar y hacer las cosas bien, y no como para introducir algún ataque, ¿no? Porque tú sabes que el caballo de Troya llevaba enemigos para destruir internamente. Exacto. Al oponente, al adversario. Entonces esa frase a mí me ha preocupado. El señor ha entrado de buena fe para hacer las cosas bien. Algo distrónico, Mariano González, digámoslo así, ¿no? Porque además, lo que comentábamos acá en la radio, sus primeros 15 días se los ha pasado en los medios de comunicación y algunas visitas al Congreso de la República dando explicaciones de su plan de seguridad ciudadana, pero ha sido casi visitar medios de comunicación, no en defensa como otros del presidente Castillo, sino en responder las preguntas de la búsqueda de los fugados de este gobierno y de su plan de seguridad ciudadana, que era lo que él quería hablar. Mucho protagonismo también buscó, pero también es cierto que ayer había firmado un documento para formar una comisión encargada, un equipo de élite encargado de la búsqueda de los fugados para servir a la Fiscalía y en ese grupo de búsqueda de corrupción contra el poder. Y a las horas se saquen por eso, creo que es evidente, ¿no te parece que el presidente Castillo, más allá de lo que dice el ministro, obstruye a la justicia? Bueno, hay sospechas sobre eso, ¿no? Si se ha producido eso y se ha retirado a este ministro, que no tenía buenos antecedentes, yo no sé por qué se le toma como ministro del Interior. Porque nadie quiere aceptar, Johnny. Ciertas irregularidades de su gestión. Pero es porque nadie quiere aceptar. ¿Quién quiere ser ministro de este gobierno? Pero más allá de eso, bueno, él debe investigarse si es que su retiro se produce por haber conformado un grupo de élite especial, ¿no? Para capturar a los fugados. Entonces, eso no sé si sea un elemento que ha producido su retiro, pero eso es materia de investigación, y creo que más materia de investigación el mismo presidente debía aclarar, o el primer ministro en su caso, estas denuncias que ha hecho el señor González el día de ayer, ¿no? Que ha durado solamente 2 semanas. Eso es algo irregular. El gran defecto de este gobierno es presentarnos, ponernos, colocarnos, designar ministros que no tienen las condiciones para gobernar. Ese es uno de los elementos muy fuertes que ha adolecido este gobierno y que lo ha ido dinamitando. Yo creo que el señor Castillo ha estado cediendo a chantajes, yo creo que ha estado aceptando ministros a cambio de protección, de cuotas de poder, de respaldo en el Congreso, ¿no? Entonces, ese ha sido un elemento
pues que lo está destruyendo prácticamente y que lo está poniendo en una situación muy delicada, porque esta situación que nuevamente sale y un nuevo escándalo prácticamente pues lo está debilitando más al señor Castillo y su gobierno, y lo que es peor, no tienen capacidad de respuesta, no se presentan a las diligencias, no contestan a las comisiones que deberían hacerlo, porque el que nada tiene, o lo que nada tiene, nada teme, quien nada debe, nada teme, ¿no? Entonces yo creo que eso debía haber hecho el presidente. Entonces la situación del gobierno pues es precaria, ¿no? De una experiencia, de una torpeza terrible, como se está viendo con este señor, que a los 15 días lo retiran sin decirle nada, el otro sale inmediatamente a denunciar, y se produce una situación que es impropia en un gobierno que debía tener pues cierta solidez, cierta permanencia en los funcionarios que están colaborando con él. Claro, claro, eso lo entiendo, pero ¿no te parece que los hechos que se van dando llevan a, por lo menos, tener grave sospecha de la participación del presidente incluso de los miedos y temores del presidente? Renuncia a un ministro por Twitter, que ya no es algo raro en este gobierno, porque acuérdate de Avelino Guillén y cómo hemos llegado a esta situación desde que Guillén hacía una serie de cuestionamientos al manejo del ministro hasta llegar a Guillén debe haber sido el cuarto o quinto ministro, y ahora llegamos a ese ministro. Entonces, el comportamiento del presidente de la República, los cambios dados, las formas y en los momentos políticos del presidente. Estás a 8 días de llegar al Congreso o a las fiestas patrias, y si tú querías cambiar un ministro, digamos, políticamente, ya, no estoy de acuerdo, no está bien, bueno, anuncio una recomposición de gabinete y ahí lo saco, pero no por Twitter y de la noche a la mañana. O sea, te podías esperar unos 2-3 días y hacer una recomposición. Por eso te digo, te hablo de gestos políticos, no se puede hacer mañas eso. políticas. A varios ministros les ha sucedido eso. Anteriormente había ministros que se han enterado por la prensa que habían sido retirados. Eso no son formas, pues. No son formas, ¿no? Por eso el gobierno del señor Castillo es un gobierno precario, sin experiencia, sin nada. Yo creo que se encontró la presidencia, qué duda cabe. Yo creo que él intervenía a lo mucho para sacar representación parlamentaria, pero se encontró con la presidencia de la República por una serie de factores que creo que sería largo explicar, ¿no? Pero cierto es, o sea, cada cosa que hace, cada cosa que lo hunde más y que hace sospechar que está pretendiendo esconder algo, y si no explican nada, peor, porque no se sabe a ciencia cierta, y obviamente, como suceden los hechos, da la impresión de que saca un ministro para que no forman este grupo especial para capturar a los fugados, en fin, y si no ha sucedido así, no sale nadie del gobierno para explicar qué pasó con ese caballo de Troya que dice ser el señor González, exministro, y que ha comenzado pues a denunciar que el señor Castillo es parte de una organización de corrupción. Es inaudito cómo designan personas así como para que colaboran con ellos o permiten pues que se incurran en estos actos, que colaboran solamente para pensar fuertemente de que hay actos de corrupción que el gobierno quiere tapar. Pero por eso digo, eso se debe investigar, y sobre todo debemos hoy día tener respuesta del gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay respuesta del gobierno. Entonces, si no saben gobernar, ya le he dicho al señor presidente públicamente en algunos mensajes o declaraciones, que él mismo adelante las elecciones. Si no hay capacidad, se nota que no hay capacidad para gobernar, porque un ministro del Interior que dure 15 días, eso ya pues deja mucho que desear. Entonces decir, señor, no me dejan gobernar, señor, tengo una oposición recalcitrante, señor, tengo internamente problemas, y ya no puedo gobernar, he hecho todo lo posible, adelante elecciones, se acabó, y envío un proyecto al Congreso para que aprueben una disposición transitoria a efectos de recortar el mandato. Es lo que debía hacerse. Pero bueno, ellos solamente saben qué es lo que está sucediendo internamente. Bueno, pero ahora, el que haya durado este ministro 15 días está en el promedio de los ministros. Ha habido hasta premieres que han durado menos, como Valer. El tema es la forma y los hechos, en qué circunstancias se llevan
adelante. Por ejemplo, en el caso de Valer, y se sabe que el gobierno designa malos ministros, permanentemente comete errores y siempre tiene patinadas en estas designaciones por la calidad de gente que designa. Era un tema de violencia familiar, violencia contra la mujer que había cometido el ministro y lo sacaron y estuvo muy bien, ¿no? Y cometieron ese tremendo error de colocar a este sujeto como ministro, pero en el interior parece que estaban contentos 14 días hasta que toman la decisión de designar a ese equipo de élite. Bueno, sí, pues eso es una acusación que debe ser contestada, ¿no? Y con pruebas y todo lo demás. O capaz lo han sacado por otras cosas que nosotros no sabemos. Pues por eso el gobierno debe responder, debe explicar. El gobierno siempre debe ser un gobierno que haga docencia, que explique, transparencia, se llama eso. Entonces no tenemos esas respuestas, pues porque si no queda como hecho que este señor lo están sacando para que no coja a los corruptos. Entonces el gobierno se hunde más y, como digo, si no pueden gobernar, que se vayan porque le están haciendo tremendo daño al país y están permitiendo que grupos corruptos también, que están en otro lado, aparezcan como lindas palomas, no como demócratas y que están lejos de ser eso, ¿no? Esta derecha bruta y achorada que se llama, que le hace muchísimo daño al país también, aprovecha, pues. Entonces este señor Castillo no solamente perjudica al gobierno, sino permite o puede permitir que elementos nocivos que han demostrado en antaño, que han sido pues los que han destruido este país, se metan al poder, aprovechando sus torpezas. Entonces eso el señor Castillo debía evitarlo, ¿no? Ahora, se viene el 28. Castillo no va a llamar a adelanto elecciones. Si sabe que si adelanta elecciones y sucede, él sale del palacio, lo primero que va a hacer es ser incluido en las investigaciones, van a pedir el impedimento de salir del país y quizás prisión preventiva. Bueno, mira, si alguien que no ha cometido nada, y veo que mi gobierno no puede dar más y tengo que evaluar y tengo que tomar una decisión radical, lo hago. Pero si alguien ha cometido corruptelas, no lo va a hacer. No lo va a hacer, obviamente. Entonces va a querer permanecer en el poder, pero se va a ir hundiendo más. Se va a ir hundiendo más. La decisión está en él. Pero, si él está con la conciencia tranquila, puede tomar la decisión que le parezca, ¿no? Pero, ahora, si no tiene la conciencia tranquila, va a querer mantenerse en el poder y usarlo para defenderse. Pero siempre la justicia, tú has visto, Fernando, llega. Tarde o temprano llega. Claro. Entonces, ese es el problema. Pero tenemos un gobierno torpe, pues un gobernante inexperto, diríamos, ¿no? Ya, que pero no ¿usted cree que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene la conciencia tranquila? Yo creo que por lo menos debe estar preocupado, ¿no? No sé, yo no he hablado con él hace mucho tiempo. Ya. Y bueno, me alejé porque lamentablemente no escucha palabras y no escucho las recomendaciones que públicamente se hizo, pero yo creo que él por lo menos debe estar preocupado, supongo, ¿no? Que debe estar preocupado, pero al parecer no está viendo la gravedad de los hechos, porque no hay respuesta, no hay rectificación, cada vez se cometan peores errores. Entonces me parece que es una persona que está inconsciente de que gobernar es una labor muy delicada, muy delicada. Entonces, por lo menos veo torpeza, por lo menos veo inexperiencia, oídos sordos, buenos consejos, veo que se cometen los mismos errores, no se aprende de las lecciones. Dijo que él estaba aprendiendo a gobernar, no, parece que no está aprendiendo a gobernar, porque peor está haciendo las cosas. Entonces, por lo menos veo cierta inexperiencia, torpeza y cada vez más sospechas en que puede estar incurriéndose en actos de corrupción, ¿no? ¿Sospechas nada más? No, sospechas. Yo creo que hay pruebas respecto a sus ministros. No, yo soy abogado y como político tengo que ser política distinta, Fernando, no a hacer leña del árbol caído y ser objetivo, sobre todo cuando es la cuestión de justicia. Yo veo que sus ministros, sus secretarios, sus sobrinos, todos esos tienen pruebas ya, indicios bien fuertes. Pero él dice, le han dado tanto, le han dado tanto, le han dado aquí, le han dado allá. Pero no hay una prueba contundente que establezca, pues, de que este señor realmente ha estado recibiendo plata sucia. Este señor Samir Villaverde es convicto,
procesado, con antecedentes negros, no puede tener pues una palabra definitiva, ¿no? No puede tener, ha entregado, dice, videos, que tiene pruebas, pero esas pruebas de corrupción ya pues contundente, demostrada contra el señor Castillo, yo no las veo. En eso hay que ser hidalgo, en eso no hay que utilizar para sacar provecho político, no, en eso hay que ser honesto, hay que tratar de cambiar la política, hacerla más decente. Entonces yo creo que sí hay sospechas, yo creo que hay sospechas fuertes, pero pruebas así contundentes que diga que esto, no, es las declaraciones de personas de oscuro pasado. Y mira, yo te digo esto, Fernando, porque yo he sufrido en carne propia los dichos, las difamaciones, las confabulaciones de cobardes que me acusaron antaño y que siguen acusando sin prueba alguna, y tengo que estar a cada rato enviando cartas notariales a esta prensa mermelera basura que sirve a la derecha bruta y achorada. Yo te digo con experiencia, si esa experiencia no la pongo en práctica, sería una persona muy miserable. No, en eso hay que tener mucho cuidado, porque mucha mentira falsa, mucha difamación de prensa que sirve a determinados intereses y que se come el honor de las personas fácilmente. Cuando uno sufre eso, y cuando demuestra contundentemente enfrentando a estos miserables, para hacer justicia hay que tener mucho cuidado, y para hacer afirmaciones hay que ser absolutamente imparcial y cambiar la política, hacerla decente. No hay que hacer de la política una actividad de destrucción del adversario por intereses subalternos, sino cambiar este país, enseñarle a la gente cómo se hace política, siendo objetivo, aun cuando uno venga de tiendas políticas distintas, ¿no es cierto? Sí, pero yo entiendo... Valorando esas cosas, ¿no? Entiendo el tema de lo que es la campaña que hay periodística desde que se empezó la segunda vuelta, y muchas de ellas destilada básicamente a que triunfe la derecha en el país. Así es. Sí, campaña que además un equipo periodístico de un canal que es América campaña Televisión, que además continuó con el tema del... Claro, pero déjeme terminar. Permanentemente difamando, se les ha mandado cartas notariales. Sí, está bien. No han rectificado nada. Claro, pero Entonces, disculpe, también está el tema de que luego continuó con el tema del fraude, que era mentira y que armaron con un criptólogo y todo lo demás. Y uno conoce todo el tema de la prensa. Pero disculpa, Johnny, en el tema de Castillo, tiene fugado al sobrino, tiene fugado al secretario de Palacio, tiene fugado al ministro, le conforma un equipo de élite, no da la cara, no responde ante el Ministerio Público, no da la cara ante los órganos de justicia. Sí. ¿Qué le vamos a dar más beneficio de la duda a él? O sea, eso de no declarar, no aclarar, no poner el pecho, no correrse de la prensa, principalmente porque puede ir a cualquier otro medio. Eso es básicamente la incapacidad de él y la responsabilidad de él. No se le puede achacar a los medios que le arman campañas, contigo, porque una campaña tú la desinflas y la enfrentas. Sí, no, yo totalmente contigo con que hay incapacidad, totalmente de acuerdo contigo, que no hay capacidad de respuesta, ¿no? Pero en el derecho penal, yo soy abogado, tengo que hablar como un hombre también que está imbuido en la parte jurídica. El hecho de la fuga de terceros no te comprende a ti como culpable, pues no te compromete a ti como culpable. Políticamente, claro, hay un efecto, ¿no?, de que hay personas que han estado cercanas al señor Castillo que se han fugado, y el señor Castillo no da muchas explicaciones y no explica bien, porque has visto tiene esta dificultad para expresarse. Entonces, pero eso no te convierte en ya probado la corrupción de este señor. Yo tengo que ser en eso bastante objetivo, yo no quiero hacerme jalar por la corriente, de manera tal que yo sí creo que se debe seguir investigando y presentarnos más pruebas. Y repito, si el señor Castillo no puede, él mismo debía adelantar las elecciones, si no puede conducir al país. Ahí Johnny, permíteme. De corrupción, yo creo que hay sospechas grandes. Ahí Johnny, permíteme, ahí en el tema del Congreso de la República. 66 votos para concertador, etcétera. Ya le han debido poner su censura y hasta ahora no le ponen la censura. ¿Por qué? Porque saben que ellos están temiendo que se gaste la primera bala, como dicen, ¿no?, la bala de plata. Entonces yo creo que no hay voluntad. Ya, no quieren irse. Adelantar elecciones, pero yo creo que
poco a poco la fuerza y la presión social y las circunstancias del caso conllevarán a eso. Esa es una posibilidad, ¿no? Y repito, puede ser también decisión del propio señor Castillo, que si ve y honestamente verifica que no puede seguir adelante, bueno, adelante elecciones. O pueden salir ya pruebas mucho más contundentes y con eso se produce la vacancia. Ya va a depender de lo que ha hecho este gobierno, de lo que ha hecho el presidente, para que se produzca alguna solución en el corto plazo, porque realmente el gobierno no se está pues llevando de la manera adecuada. Ya, pero ni 66 logran, eso quiere decir que no quieren irse. No quieren ir, por eso te digo, no hay voluntad para no hay irse, voluntad de pero ellos, yo ellos creo no que se la van, fuerza de los hechos, no quieren perder la situación mamadera. empeora, no quieren irse, pues. No quieren perder la mamadera. ¿Perdón? No quieren perder la mamadera porque son 5 años de sueldo. No quieren, obviamente dicen algunos nos ha costado, hemos entrado con la votación, qué especulaciones harán, pero es cierto que con quienes he hablado no tienen voluntad para hacerlo, indicando que sus colegas no quieren adelantar las elecciones. Pero la fuerza de los hechos en algún momento obliga a tomar decisiones, Fernando. Y yo creo que eso va a producirse en el futuro, no sé si muy pronto, pero va a producirse en el futuro. La mesa directiva del Congreso de la República ha aprobado durante 6 meses tener todavía gollerías de miembros de mesa directiva, chofer, auto, gasolina y otras gollerías, encabezado por su correligionaria María del Carmen Alba. Bueno, yo siempre he cuestionado las gestiones cuando se hacen mal. Y desde un inicio contra Merino y ahora contra la señora Alba, también las cuestiono, porque no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas que son obviamente beneficios que no corresponden y que ayer largamente se ha establecido que no corresponden. Entonces se ha llegado al extremo de que el Departamento de Recursos Humanos, así se llama, ¿no?, del Congreso, como yo lo asesoro al congresista Ceballos de Puno, lo ayudo en sus proyectos de ley, me abrió hace pocos días atrás investigación, entre comillas, proceso disciplinario por hacer declaraciones públicas. Es pues ya inaudito, ¿no? Eso es ya jalado de los pelos. Por ejercitar un derecho a la libre opinión, me abren proceso. O sea, eso parece una dictadura, pues, una dictadura comunista. ¿Bajo la presidencia de quién? De la señora Alba. Yo no creo que no sepa eso. A mí me han dicho hasta parlamentarios de otras tiendas políticas están bien enterados de lo que está haciendo, simplemente por tratar de acallarme, para tomar venganza, como lo hicieron en el pasado los fujimoristas. Estamos en lo mismo. Entonces yo digo, bueno, si una correligionaria está haciendo eso, ¿qué podemos esperar, Dios mío? ¿Qué podemos esperar, no? Que ya Acción Popular, pues con determinados militantes, ha perdido el rumbo. Pero no me van a callar, ¿no? Ya les he ganado anteriormente a una horda de cobardes congresistas en el pasado, ya les he ganado un proceso penal, 2 procesos penales y un proceso de acción de amparo que anuló la cobarde venganza que me hicieron de suspensión de 120 días. Han anulado todo, porque estos cobardes utilizaban su número. Ahora se está produciendo casi lo mismo. Entonces, fíjate si yo puedo concordar con la gestión de la señora que está ahí por el trabajo de los militantes de Acción Popular, por el esfuerzo. ¿Y por qué no rompen con ellos de una vez? Y llegar al gobierno. Bueno, esas cosas se dan en política, Fernando, y calladitos todos, ¿no? Los medios grandes, ¿no?, que hacen tanto barullo, los limeños, la libertad de prensa están amenazando, pero cuando a un ex candidato presidencial le abren proceso disciplinario para callar dotes de la derecha bruta y achorada, guardan en silencio absoluto, no dicen nada, no ha pasado nada. Entonces verás que en el Perú estamos en una situación, no solamente en el gobierno, en el Congreso, en su partido, política, en su partido, estamos, pero una desgracia, estamos viviendo casi una sociedad de mentiras, de difamaciones, y eso tenemos la obligación de cambiarlo. En su partido, en Acción Popular, van a terminar como el APRA. Por eso te digo. Van a terminar como el APRA. Por eso te digo, es el partido, pues, es el partido. El partido se ha pronunciado, ni una sola palabra, ni una sola palabra. Como en el pasado, mi querido Fernando, yo me defendí solito,
con el apoyo de muchos de las bases de Acción Popular. Desde las bases apoyaban y respaldaban y han sido muy generosos las bases conmigo. Perfecto. Eso tengo que reconocer. Pero Gracias. Gracias por acompañarnos cúpula, hoy. No, gracias Fernando, un saludo para todo el pueblo de Tacna. Muchas gracias. Un Johnny abrazo para Lescano todos. nos acompañaba a esta hora de la mañana.